Marhaba, voy a hablar del futuro, ¿de acuerdo? El mustaqbal. Como sabéis, la lengua árabe es una lengua básicamente más de partículas que de conjugación verbal. Entonces, para hablar sobre el futuro, para hablar en futuro, lo que voy a hacer va a ser apoyarme en 4 partículas, ¿vale? Entonces, las partículas son sa, saufa, qad, que esta ya veremos que propiamente no es del futuro, pero nos va a ayudar, y lan. Entonces voy a hablar de cada una de ellas. Entonces tenemos sa. Lo primero que quiero decir que, como veis, el sa está puesto para conectarlo con la siguiente palabra. ¿Por qué? Porque todas solo tienen una letra. Entonces las palabras, ya sabéis que todas las palabras que en árabe solo tienen una letra se juntan con la palabra siguiente. Ahora lo veremos en el ejemplo. Nuestro primer ejemplo será غدا سأذهب إلى السينما مع أصدقائي. غدا سأذهب إلى السينما مع أصدقائي. Mañana iré al cine con mis amigos. Entonces ya podéis ver que el sa, lo tenemos aquí, el sa está junto con el verbo en presente adhabu. ¿De acuerdo? Una cosa, nada de decir sadhabu, ¿vale? Son sílabas diferentes. Sa, adhabu. غدا سأذهب إلى السينما مع أصدقائي. Otro ejemplo. يوم السبت سنأكل في المطعم. يوم السبت سنأكل في المطعم. El sábado comeremos en el restaurante. Vamos a fijarnos, como aquí también pongo el sa. Os dais cuenta que no importa si soy yo, si somos nosotros, es decir, no importa qué persona esté hablando en futuro, se pone la misma partícula, el sa. Y se engancha, se escribe junto con el verbo que está en presente. Vamos a hablar de saufa. A veces en algún dialecto el saufa se confunde con el sa, ¿vale? Pero propiamente en estándar el saufa es una partícula que implica futuro, pero quizás no tan cierto como el sa. Es decir, si yo quiero hablar del futuro, pero en el sentido que mañana, claro, en castellano podríamos decir mañana quizás vaya al cine, ¿sí? No es del todo seguro, es decir, quizás, ¿no? Pues, ¿cómo lo voy a hacer en árabe? También es para hablar, si por ejemplo yo empiezo a hablar sobre qué voy a hacer de aquí 5 años o 10 años, no tengo ni idea. Entonces, también puedo hacerlo con el saufa. Es decir, la diferencia entre el sa y el saufa sería que el sa es más, tengo más seguridad en que va a pasar lo que estoy expresando, en cambio el saufa pues introduzco un matiz de probabilidad, ¿no? Un ejemplo con saufa sería غدا, el mismo, غدا سوف أذهب إلى السينما مع أصدقائي. ¿Cómo lo traduciría esto? Pues quizás diría mañana quizás vaya al cine con mis amigos, ¿sí? O bien السنة القادمة سوف تعملون في الخارج. El año que viene, quizás trabajaréis en el extranjero. ¿De acuerdo? También el sa, igual que el saufa, se utilizan con el verbo en presente. ¿Vale? El mudari al marfo, como conocéis. ¿De acuerdo? Y si no, revisarlo en los vídeos. Ahora voy a hablar de la partícula qad. Qad es una partícula que propiamente no es para hablar de futuro. De hecho, depende qué tiempo verbal venga a continuación, tiene un significado o tiene otro completamente diferente. En el caso de utilizarlo con el presente, como estamos haciendo ahora con el sa o con el saufa, también implica este matiz que tiene el saufa de que quizás. Entonces, vamos a ver un ejemplo. El mismo ejemplo siempre. غدا
قد أذهب إلى السينما مع أصدقائي. Y esto podría ser lo mismo que سوف. غدا سوف أذهب إلى السينما مع أصدقائي. Es decir, puede que vaya, puede que no. Mi intención es ir, pero puede que sí. Y قد pasa lo mismo. غدا قد أذهب إلى السينما مع أصدقائي. Entonces el قد, para que tenga este matiz de posibilidad, de probabilidad, tiene que ir en presente, igual que el سوف. Otro ejemplo sería اليوم قد نأكل في المطعم. Hoy quizás, ¿no? Puede que comamos en el restaurante. ¿De acuerdo? Quizás el قد no lo utilizaría tanto para el futuro, ¿vale? Pero sí que es cierto que un futuro lejano, quiero decir. Pero si tengo que hablar de pues, acciones que pueden ocurrir en el futuro o no, puedo utilizar el قد. Vale, hasta ahora hemos hablado de frases de futuro en afirmativo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué pasa si quiero decir que algo no lo haré? Entonces utilizamos la partícula negativa lan. Y prestad mucha atención porque ahora habrá algún cambio. El mismo ejemplo otra vez, pero ahora en negativo. غدا لن أذهب إلى السينما مع أصدقائي. Mañana no iré al cine con mis amigos. Entonces veis que pongo la partícula lan. Estamos acostumbrados a la partícula la del presente, pero aquí estamos hablando en futuro. Este lan solo se puede utilizar para el futuro, pero fijaos en otra cosa más. La damma que tenía con el sa o el saufa o el qad incluso, es decir, este presente, esta damma pasa a ser una fatha. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando el mudari al marfo, que es el presente, sino lo que estamos utilizando es el mansub. El mudari al mansub. El mansub os recomiendo que miréis el vídeo, porque no solo tiene como regla, como uso, la negación del pasado. La negación del futuro. Entonces, ¿cuál es la regla general? Donde en presente hay una damma, pongo una fatha. Y si hay una vocal larga seguida de una nun, por ejemplo, tafaluna, antitafalina, lo que sea, o tafalani en dual, lo que se hace es que esta nun cae, se va. ¿De acuerdo? Pero, por favor, mirad el vídeo del mansub, donde ahí explico bien la diferencia. Entonces, hemos quedado que غدا لن أذهب إلى السينما مع أصدقائي significa mañana no iré al cine con mis amigos, ¿vale? Introduciendo la partícula lan y cambiando el verbo de presente al mansub. Otro ejemplo. لن تخرج زينب من البيت. Zeynep no saldrá de casa, ¿sí? Zeynep no saldrá de casa. Nos fijamos. Lan taghruja Zeynep min al-bayt. Lan, ¿vale? Y luego tengo el verbo con mansub, ¿vale? Ya no es taghruju, sino taghruja. Zeynep min al-bayt. Zeynep no saldrá de casa. Y bueno, estas son las maneras de hablar en futuro, ¿de acuerdo? Y la liqa.